Grabar. Ahí sí, ya estamos, entonces, fantástico. Muy bien, queridos hermanos, una nueva jornada, una nueva semana está comenzando también. Y tenemos entonces el privilegio de ir a la presencia del Señor, no solo individualmente, sino también junto a nuestros hermanos. Estamos felices de poder juntarnos también con nuestros hermanos de nuestra iglesia hija, la Iglesia Bíblica Presbiteriana de Lo Prado. Ayer tuvimos el privilegio con mi esposa de visitar la iglesia hija. Aprovecho de contarles que vamos a estar yendo por lo menos una vez al mes, lo más probable el tercer domingo de cada mes el pastor va a estar por allá. También vamos a tener la oportunidad de recibirles en nuestro contexto, en algunas ocasiones especiales, como la que más próxima que recuerdo en este momento es Semana Santa. Y ayer una de nuestras hermanas en Lo Prado señalaba cuán valioso ha sido este tiempo de oración junto a la iglesia temprano en la mañana. Así que en realidad es algo que nos bendice grandemente. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Lucas 11. ¿Lo tienen? Antes de continuar con la lectura o empezar la lectura, les recuerdo que el chat de este tiempo de oración está a su disposición ahí en la parte inferior de sus pantallas. Usted lo abre para que ya pueda ir poniendo motivos de oración. Leo entonces Lucas 11, 1 al 4. En esta oportunidad, nuestra lectura, como lo hemos estado haciendo, y aprovecho de comentarle a nuestros hermanos de Lo Prado, estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que estamos usando, es que le resulta un poco diferente a la Reina Valera 60. No se preocupe, igual vamos a seguir usando la Reina Valera 60 siempre que sea necesario, pero leo entonces en la versión Reina Vale, NBLA. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Señor, al iniciar esta jornada vamos a tu presencia para llevar nuestras súplicas, para agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, para darte gracias por la vida, por la salud, por el privilegio que nos concede, Señor, de reunirnos con nuestros hermanos, para darte gracias, Señor, por la fe que hay en nuestros corazones, porque hasta esta fe, Señor, es un don tuyo. Y gracias, Padre Celestial, porque nos diste también este medio para poder hablar contigo. Nos dejaste tu palabra, Señor, para escuchar tu voz. Queremos oírte, Señor, cada mañana temprano y cada día temprano también queremos ir a tu presencia, Señor, porque te necesitamos, porque te amamos,
porque en el momento, Señor, de la aflicción, sabemos que podemos acudir a ti. Así que ayúdanos, Señor, y en este momento, por tu palabra también, únenos en una misma reflexión. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lucas y Mateo registran la oración que hemos llamado comúnmente el Padre Nuestro. Pero el libro de Lucas tiene una particularidad que él mismo describe al comienzo del Evangelio, señalando que él cuando escribe a Teófilo, y por cierto entendemos también que no solo Teófilo es el destinatario de este Evangelio, sino que cada uno de nosotros y toda la iglesia del Señor Jesucristo por toda la tierra. Pero cuando él escribe a Teófilo, él dice que se propuso poner en orden todas las cosas relacionadas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como muchos habían escrito, él dice, se propone escribírselas también a él poniéndolas en orden. Y esto entonces significa que Lucas hace una organización de la descripción del mensaje y de la palabra del Señor Jesucristo o de los eventos que tienen relación con la vida del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, esos 3 años de ministerio, en orden. Y por lo tanto el orden tiene cierta preponderancia, no es accidental. ¿Y qué llama la atención respecto de dónde ubica Lucas la oración del Señor en su Evangelio, el Evangelio de Lucas? Y está rodeado de dos eventos bien particulares. El inmediatamente anterior, el caso de María y de Marta, en esa cena, en esa visita del Señor Jesucristo al hogar de María y Marta y Lázaro, cuando Marta está afanada en muchas preocupaciones y María se sienta delante del Señor a escucharle atentamente. Y a continuación de la oración del Señor está un caso de expulsión de demonios, versículos 14 al 28. Y esto, como digo, no es accidente. En un momento está María escuchando atentamente al Señor en una actitud de devoción, de adoración, ella está embelesada escuchando a su maestro. Y en el siguiente vemos al Señor Jesucristo enfrentando una crisis tan seria, tan compleja como una posesión demoníaca. Lo que nos muestra una vez más que la oración ocupa un lugar en nuestras vidas como iglesia y como creyentes muy particular. Debiera ser, por un lado, algo tan cotidiano, tan anhelado y tan natural como simplemente estar en la presencia del Señor, escuchándole, adorándole, recibiendo su palabra, o simplemente permanecer en silencio delante del Señor, como leíamos la otra vez, la semana pasada, en el Salmo 5. Estar en silencio, esperar esa voz dulce y familiar del Señor Jesucristo, o acudir a Él en el momento de la crisis, en el momento de la aflicción, en el momento en que enfrentamos una situación particularmente compleja. Alguna vez comenté que mi madre, una de las cosas que más le sorprendió cuando llegó a la iglesia evangélica fue descubrir, siendo ella incluso catequista en la iglesia católica, cuando entra por primera vez a una iglesia que estaban justamente estudiando el Padre Nuestro, y ella descubre en ese momento, parece increíble lo que voy a decir, pero ella descubre que el Padre Nuestro estaba en la Biblia. Y no solo una vez, sino que 2 veces, y que es el propio Señor Jesucristo el que lo enseña. Y ella estaba convencida que era un rezo que alguien piadosamente había escrito. Eso para ella fue sorprendente, porque el Padre Nuestro no es un rezo y sin embargo se repite como si fuera un rezo, se repite para muchas personas como si fuera un mantra, ¿no?
en momentos de aflicción, entonces rezan el Padre Nuestro. Usted lo ha visto en películas, en aviones que están en caída, en situaciones en que se enfrenta un pelotón de fusilamiento o en un momento en que las personas tienen una crisis tan seria de tanto riesgo como por ejemplo el hundimiento del Titanic. Y entonces la gente comienza a, comillas, a rezar este Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro está lejos de ser un rezo o un mantra o una oración meramente aprendida para repetir en algún momento de manera ritual. Más bien, algunos dicen es como un mapa espiritual para llegar al Padre. Y alrededor de este evento de la instrucción del Señor respecto de la oración, de cómo debemos orar, lo primero entonces que llama nuestra atención es este aspecto que ya habíamos señalado también de prioridad en nuestra vida, pero no una prioridad meramente, como decíamos la semana pasada, en el sentido de que sea lo primero, sino que también que sea algo tan natural como conversar con Dios, tan natural como decirle a la persona con la que amanecemos en nuestro hogar, buenos días. Normalmente a la primera persona, ya sea que sea nuestro cónyuge, la persona con la que compartimos la misma cama, o la primera persona que vemos en nuestro hogar, uno de nuestros hijos, nuestros padres, lo primero que hacemos es decirle, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo estás hoy? Y es algo tan natural, tan espontáneo, como digo, como simplemente saludar a esa persona que vive en nuestra misma casa. La oración entonces con el Señor debería tener esa cualidad de ser algo tan natural, tan espontáneo, no solo prioritario, sino que también familiar, de hablar con Dios cotidianamente, de manera natural, no con palabras aprendidas como con este rezo que hemos señalado, algunos tratan el Padre Nuestro. Pero además saber que vamos al Señor en oración también en el momento de la crisis, en el momento de la aflicción. La iglesia, el mundo y nosotros mismos pasamos a veces por momentos difíciles, particularmente complejos. Falta de trabajo, una enfermedad seria de un ser querido o nuestra, una crisis familiar significativa, un problema nacional como hemos vivido acá de repente, desastres naturales u otros, o una situación en el mundo como la que comentábamos anoche que está ocurriendo hoy día en la República Democrática del Congo. En momentos en nuestra vida entonces es que necesitamos ir a la presencia del Señor, necesitamos golpear las puertas del cielo y el Señor nos dice siempre, ahí estoy, no, al que a mí viene no le echo fuera. A Marta el Señor no le reprochó su falta de servicio, no le reprochó que ella estuviera preocupada de los quehaceres para justamente atenderle, sino que le reprochó no estar en la actitud que María había escogido, que era tener devoción, estar delante del Señor en una actitud que podríamos decir incluso contemplativa, disfrutando de la presencia del Señor. Y frente a una crisis, el Señor mostró que simplemente Él tiene poder por sobre todas las cosas. Ni siquiera los demonios se le podían sujetar, dejaban de sujetárseles. Para el Señor no hay nada imposible y así entonces con esa certeza de que no hay nada imposible para Dios, vamos a su presencia también en el momento de la crisis. Entonces la oración ocupa en nuestras vidas o debiera ocupar en nuestras vidas esa doble faceta. Por un lado, debiera ser algo tan natural como amanecer con el Señor, dormir antes de ir al descanso y decirle buenas noches, Señor, de una manera espontánea, contarle nuestras preocupaciones, entregarle nuestro descanso, iniciar nuestra jornada adorándole, pero también frente a una crisis, frente a la ansiedad, frente a la incertidumbre, orar, clamar, recordando que el Señor es todopoderoso y Él siempre tiene cuidado de nosotros. Pero además tenemos hoy día el privilegio de hacerlo en comunidad.
aparte de que podemos ir a la presencia del Señor en oración de manera personal, de manera individual, hoy tenemos el privilegio de hacerlo en forma comunitaria. Así que vamos a ir nuevamente a la presencia del Señor y me gustaría pedir que alguien levante la mano solamente para mostrarme que está dispuesto a hacer esta oración. Y nos dirigen una oración al Señor dándole gracias por este medio de gracia que Él nos dio, que es la oración, para alabarle y adorarle en su presencia ahora al iniciar la jornada. ¿Quién quiere orar? Hermano Dagoberto, que lo estoy viendo ahí. ¿Usted ora? Por favor, adelante.